Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros otra vez en Debate 22. Ayer fue el Día de la Madre. Hoy vamos a hablar de otra cosa, el movimiento No Mo, mujeres que deciden no ser madres. Para ello nos acompaña Tania Esmeralda Rocha Sánchez. Ella es profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias, Kimberly. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Buenas noches a toda la audiencia y pues vamos a hablar de lo que a veces no se habla o está muy estigmatizado también. Que sigue estando muy Muchísimo. estigmatizado, ¿no? Mujeres Así que es. dicen, no quiero tener hijos. ¿Por Así qué? es. ¿Por qué no? Así es. Cuéntanos. Pues mira, yo creo que para empezar lo que hay que poner en la mesa es que con todo y los cambios que ha habido en esta sociedad, se sigue asumiendo que es un rol vitalicio para las mujeres el ser madre. Y en La ese razón sentido, por la que nacemos, ¿no? sí, Para de llegar a la hecho. maternidad y ya después de eso te Mira, puedes como sacar. experiencias, pienso en algún momento tendría yo 35 años yendo con un ginecólogo y preguntándome alrededor de pues si tenía hijos y demás. Y me dice, no, bueno, ¿y ya para qué? ¿No? Entonces creo que es importante incluso A los 35. hasta problematizar cómo nos dicen o nos pensamos en si estamos en edad reproductiva o no. Creo que dice mucho de todos estos estereotipos, de estas cargas que se hacen hacia las mujeres. Entonces, hay muchas razones por las cuales una mujer puede decidir o tomar la decisión de no ser madre o simple y sencillamente no serlo, porque también hay que reconocer quienes por cuestiones de salud quizá no se encuentran en las condiciones. El asunto es que hay toda una estigmatización de si son egoístas, de si entonces no tienen ni amor propio ni amor para dar, si no están cumpliendo con su realización verdadera, ¿no? Y todo esto. Se te va a pasar el tiempo y te vas a arrepentir. Así es, se te va a ir el tren, el avión, el barco, el yate, todo, ¿no? Y creo que habría que agregar a esto cómo pues se cruza con otros procesos como todo el tema del amor romántico, la idea de que hay que estar en pareja para que la vida haga sentido, sobre todo cuando pensamos en mujeres en esta lógica heterosexual. Está constantemente todo este proceso de la vida profesional, la vida personal, los proyectos que pueden tener o podemos tener las mujeres parecieran siempre ocupar un lugar secundario. ¿Cómo lo enfrentamos en una sociedad tan patriarcal todavía como la mexicana? Porque sí estamos en transición, sí queremos creer que estamos en otras épocas, pero la realidad es que cuesta comprender una mujer que diga, no quiero tener hijos. Sí. Como que te buscan a lo mejor no tiene pareja, a lo mejor no le alcanza el dinero, a lo mejor está enferma, o la peor, a lo mejor no puede. Sí, mira, yo creo que hay que poner dos cosas en la mesa. Por una parte, está social y culturalmente problematizado el tema, en el sentido de que pareciera que las mujeres nos tenemos que enfrentar a una suerte de opción. O eliges esto, porque las dos cosas no se pueden. En investigaciones que yo he hecho, eso es una constante y lo que más me ha alarmado es que incluso chicas súper jóvenes, menos de 20 años, que aún no tienen una pareja, un proyecto en ese sentido, dicen, sé que algún día voy a tener que decidir entre tener una familia, una pareja o mi desarrollo profesional. Y eso me parece terrible, porque no es que se lo estén inventando. En la vida práctica, ¿no? En términos de los apoyos que tanto el Estado como la sociedad ofrece, no están las condiciones y todas las tareas de cuidado, reproductivas, del hogar, siguen recargándose en las mujeres. Quizás se disfrazan cuando entonces terminamos contratando a otra mujer para que haga esas tareas que no nos da tiempo o posibilidad de hacer. Tienen la posibilidad económica de decir contrato a la nana, a la enfermera. Así es. Pero también ahora en pandemia se hizo muy evidente toda esta sobrecarga, ¿no? Y la exigencia de cuidados, no solo de los hijos o hijas, también puede ser de las mismas parejas, padres, madres o cualquier enfermo. Y de nueva cuenta tiene que ver con esta expectativa que hay alrededor de las mujeres. Entonces, por una parte es reconocer y esta que es doble jornada, ¿no? O sea, tienes tu jornada laboral y tienes que llegar a todas estas actividades domésticas que no son remuneradas. De hecho,
algunas de nosotras preferimos recuperar un término que puso una italiana, se llama Laura Balbo, que es la doble presencia, porque en el contexto de nuestros países, la verdad es que varias personas, hombres, mujeres, etcétera, podemos terminar en dobles jornadas y como que la idea de doble jornada supondría que es un trabajo pagado, o sea, que estás hablando de algo remunerado, que tiene vacaciones, ¿no? Y no, estamos hablando de un trabajo invisibilizado, que no tiene vacaciones, que no tiene reconocimiento, que más bien hay reclamo cuando no se hace. Entonces, la doble presencia, hay una imagen fabulosa en las redes que es una mujer partida a la mitad, o sea, como escindida, por un lado viendo su computadora y trabajando y por el otro lado con cacerolas, con niños, etcétera, y que lo que nos hace pensar es que incluso aunque tuviera ciertas condiciones o apoyo, la cabeza, ¿no? Nuestro ser no deja de estar pensando, ay, y compré el súper o lo hice a tiempo o dejé las cosas que eran necesarias para que quien me ayude pueda pasar a tiempo por mis hijos o hijas o pueda sacar. Es decir, estamos hablando de esta exigencia que, como te decía hace un momento, es reconocer cómo socialmente se ha problematizado y es un problema real porque no hay las condiciones para un apoyo sostenible, pero por otra parte, cómo nos interpela o nos atraviesa en nuestra identidad, de qué manera a lo largo de nuestra vida, en lo que nos van educando, lo que nos van diciendo, se van generando estas aspiraciones. Hablaba algún día en consulta, varias chicas a veces llegan como con estos planteamientos de, pues es que se me está acabando el tiempo, ¿no? Tengo que ser mamá. Tengo que, y que cuando tratamos, bueno, ¿y por qué tienes? Pues porque así debe ser, ¿no? O porque es muy feo ser viejo y estar solo. Eso, el miedo. Esa es una carga también. Así es, el miedo a quedar, y que viene con estos discursos, ¿no? De te vas a quedar sola, ¿quién te va a cuidar? Justo apenas una persona en consulta, más o menos de mi rodada, como decimos, me decía de pronto sentir que quizá ha fracasado, con todo y que puede ser una mujer muy exitosa en su trabajo, en otras áreas, pero que quizá ante la mirada de su familia, de sus amistades o de otras pares, ¿no? Por el hecho de no tener esta cuestión de la maternidad, pues entonces quizá no se ha realizado. Y insisto, perdón, hay que reiterar el costo emocional que también supone esto, porque está la contraparte. Vivimos en un país en donde hay una alta tasa de embarazos adolescentes no planeados o en niñas muy jóvenes y que está sostenido por los estereotipos, está sostenido por ideas como, bueno, de todas formas algún día iba a ser mamá, forzando a gestaciones y embarazos que Dios, pues sí, demás situaciones. Vamos a hacer una pausa, pero vamos claro, a seguir con este tema. Sus dudas, pónganlas en redes sociales, ya volvemos. Estamos de regreso en Debate 22 con este tema que genera mucha polémica, que son mujeres que deciden no tener hijos. ¿Por qué? Porque no tienen por qué dar algún tipo de explicación. Y más adelante vamos a hablar de otro fenómeno del que no se habla, que son madres arrepentidas, que efectivamente aman a sus hijos, pero si pudieran volver a decidir, decidirían que la maternidad no es para ellos. Tania, por ejemplo, en mi caso en particular, a lo largo de los años, cuando te preguntan, ¿vas a tener un hijo?, yo contestaba, sí, cuando lo sienta, porque esperaba que este instinto maternal apareciera como un don que trae un nada especial y te despiertas y dices, tengo ganas de tener un montón de hijos. Nunca llegó. ¿Existe ese instinto? Mira, yo creo que es todo un tema que genera como, pues, temor reconocerlo, pero no hay un instinto. Tenemos una corporalidad que posibilita gestar, que posibilita parir, que en su momento tiene funciones a nivel neuroquímico para poder amamantar y estar, pero fuera de eso,
hasta ahora lo que sabemos y la evidencia científica nos dice es que no hay un instinto, pero reitero entonces, cómo la educación, ¿no?, de forma directa e indirecta va abonando. Si tú vas a pues a cualquier lugar, que eso es terrible, parece, siempre digo, una foto vintage, cuando entras a los supermercados y en la sección de juegos, sí o sí está todo el mundo de las niñas lleno, mejor dicho, de muñecas de todos los sabores y colores, pero que además en avanzada ya los muñecos hacen pipí, hacen popó, lloran, lloran, los puedes alimentar. Cosas más severas que no quisiera ahorita meterme en el lío, pero hubo unos muñecos muy famosos llamados Casimerito. ¿Casimerito? Casimerito. En México. Ajá. Que es toda una línea, por supuesto, toda una postura ahí conservadora, en torno a, justo eran como fetitos, vamos a decirlo, o sea, unos muñequitos que podías alimentarlos con cordón, a través del cordón umbilical. Ay, jamás lo vi. Sí, ¿Cuándo sucedió esto? Pues puedes ver en redes, no quiero aquí meterme en líos y que luego me anden linchando, pero es... No, no te preocupes, aquí decimos lo que uno quiera. Bueno, pues justo fueron unos muñecos de una marca muy conocida, Destroyer, ¿no? Y entonces estos muñequitos, digamos, así se llaman, Casimerito, que creo que dice mucho. ¿Qué va a ser pronto? Ya vas tiene salir al también que parte. ver con otra cosa muy importante en nuestro país, que es el tema del aborto, de la interrupción legal del embarazo, ¿no? De como alertar que eso no viene bien en la vida de las mujeres. O sea, me parece que hay todo un... ¿Solo están en México estos muñecos o fueron...? Supongo que sí, o sea, por lo menos ¿Todavía en mi existen experiencia. para Sí, comprarlos? sí. Bueno, yo no los he visto Los vamos a en la buscar. juguetería, pero en varios talleres, hablando con chicas, con mamás, ¿no? Incluso había hasta procesos de exclusión cuando alguna niña no llevaba al Casimerito, ¿no? Se hizo la parte, ¿cómo se llaman estos? Los falsos, pues, para que pudieran entrar. Los pirata. Que puedo, insisto, o sea, hay toda una discusión ahí, incluso el comercial con el que se anunciaban, regresaba a esta época, pues yo creo que muy sesentera, la verdad, no sé, de... niñas con todo el performance de mujeres adultas, con tubos, con la cosa esta, el mandil, ¿no? El delantal. En fin, creo que es importante problematizar de qué forma, y está dicho pues por muchas autoras feministas, ¿no? Que además creo que es muy importante nombrarlo así, cómo eso se va incidiendo y colocando en nuestra subjetividad la idea de que eso es lo que nos va a realizar, lo que nos va a dar sentido, lo que nos va a complementar, nos va a llenar. Pues mira, yo tuve todas las muñecas, a todas las cuidé, las adoré, las vestí, tuve todas las tacitas de té y nunca he sentido que quiero eso en mi vida. Claro, porque justo, o sea, digamos, lo que creo que se hace cada vez más evidente ahora, ¿no? Es que una cosa son esos cajones que se han generado en los que se supone que tendríamos que entrar, y otro, la gran diversidad y la posibilidad de rupturas, de fisuras en el camino, de poder reconocer que hay otras realidades. Evidentemente, conforme más tenemos las mujeres acceso a la educación, a la posibilidad de pensarnos, todo este movimiento que hemos visto ahora, en las jóvenes, de protesta contra la violencia, contra las lógicas patriarcales, pues también lleva a problematizar muchas de estas cosas que parecía... No recuerdo, por lo menos en mi historia y no sé en la tuya, alguna clase en la que se pudiera dialogar de esto. O sea, lo más que recuerdo fue alguna diciéndonos que en algún momento teníamos que parir con escenas terribles, y otra quizá espantosa también para hablar de la menstruación. Y eso con trabajos en mi caso porque era una escuela religiosa. Pero sabemos que está todo el tema del PIN parental, por ejemplo, de que hay una resistencia a que se hable de sexualidad en las escuelas porque se considera que en eso... 2022. Sí, claro, que eso va a generar que se nos alborote la hormona, y pues somos mucho más que hormonas, somos mucho más que todas estas construcciones. Y te decía hace un momento también, no solo no hay un instinto, sino además la posibilidad de desear o de tener este deseo
de maternidad es fluctuante, o sea, también creo que es importante decirlo, puede ir entre estar y no estar, entre a veces querer y a veces no, por todos estos procesos sociales, de presión, porque quizás sientes que te vas a perder de algo, es muy duro. Pero también otra cosa, supongamos que creas que tienes el instinto, que tienes el deseo. Uno no tiene un hijo solo por tener un deseo, ¿no? Tiene que ser un tipo de planeación de cuánto cuesta el niño, qué le puedo ofrecer, Claro. qué clase de escuela, porque no es un compromiso como que ya no me gustó esta casa y me voy a mudar. Así Es es. un compromiso de por vida. Así, y por eso es que lo que decías también es importante ponerlo en la mesa, porque ahí de veras es un tema tabú y silenciado, cuando las mujeres abiertamente pueden reconocer que se arrepienten de haber tenido hijos. Porque Es muy también hay que complicado. decirlo, Kimberly. O sea, estamos hablando ahorita tú y yo de decisiones, pero ¿cuántas veces fue una decisión, no? Sobre todo si hablamos quizá de nuestras ancestras y de muchas mujeres que más bien de pronto surgió el proceso, ¿no? Y bueno, como un poco en esta inercia de pues ya estamos aquí, es lo que sigue, pero como bien dices, esto implicaría pensar hasta en si va a haber una pareja, ¿no? ¿Cuál es la postura de la otra pareja? Yo recuerdo mucho en algún momento de mi vida, voces diciendo, es que, o sea, después de casarte es lo que viene, ¿no? O la idea de que Como los sentencia. hijos, así es, la idea de que los hijos, hijas van a resolver los problemas de pareja. Muchas parejas, o mejor dicho, algunas mujeres, llegan a esta decisión pensando que algo se va a solucionar. El hijo para salvar el Así matrimonio. es, y hay muchos varones, ¿no? Que también como parte de este proceso de socialización, esta lógica patriarcal y esta manera de pensar, estamos hablando de la maternidad y la paternidad, pero habría que agregar el maternaje y el paternaje, que es, bueno, el proceso tal cual de llevar a cabo ese cuidado y La esa chamba tarea. diaria, las Así 24 horas el y resto para de eso tu vida. nadie está preparado, o sea, esa es la realidad, no es algo que, ya se me activó. Y el tampoco te ADN. lo dicen, Y tampoco no te lo dicen, dicen. porque nos gusta ver en redes sociales y las mujeres que tienen hijos, es maravilloso. Así es, siempre pero digo. esa misma mujer Sí. está en la noche llorando Claro, porque no claro. tiene ayuda de nadie. No todas, hay muchas que lo gozan profundamente. Vamos a Sí. hacer una pausa, regresamos con este tema. En el corte estaba comentando con Tania, yo fui criada por una mujer extraordinaria, pero que era mi abuela. Hoy tendría 92 años, de una generación, pues por supuesto que muchas cosas no se hablaban, ni hablar del divorcio, los hijos que Dios te mandara, entre otras cosas. No solo tuvo 5 hijos, crió a 2 nietas, 7. Afortunadamente, nunca la escuché que me dijera, ¿cuándo vas a tener un hijo? Tampoco nunca habló en contra de la maternidad, ni a favor ni en contra. Para ella era algo como, ¿qué vas a comer hoy? ¿Por qué tanta gente presiona con ese tipo de tema? Y la otra, ¿por qué las madres sienten esta carga de tener que decir, soy tan feliz, es el mejor momento de mi vida, no hay nada más bonito que estar toda la noche cuidando a otra persona? No es cierto. Biológicamente no es posible, se sabe que los primeros Claro. meses son pesadísimos, no duermes, no comes, las mujeres caen en depresión postparto. Así es. ¿Por qué no se dice? Mira, por una parte, recuperando brevemente el tema de tu abue cuidándote, pienso y te decía, muchas de nuestras ancestras, hablando de nuestras abuelas, creo que jugaron un papel muy importante en la forma en la que nosotras quizá nos replanteamos estas cosas, porque efectivamente a ellas les tocó vivir cosas que ni siquiera se hablaban, ¿no? Y entonces, por eso desde el feminismo hablamos de la importancia de la genealogía, de ver la historia, de esos aprendizajes quizá no tan visibles, pero esas cosas que nos fueron diciendo directa o indirectamente de busca ser feliz, ¿no? En serio, o sea, como trabajo, no sé en Haz qué lo que yo no palabras, pude. pero sí, me parece que hubo esos procesos. Sin embargo, estamos en un sistema y esto no se agota únicamente en la educación o en el seno familiar. Hablamos de todo un, pues eso, todo un aparato, todo un monstruo, ¿no?
que ideológicamente y en muchas prácticas, en muchos discursos, reitera que la función de las mujeres estaría en el marco de los cuidados. Y reitero, está planteado esta crisis que viene hacia el futuro porque es insostenible no solo por quienes deciden no serlo, sino porque además, en general, el tema de los cuidados se requiere todo el tiempo, pero no se reconoce y las mujeres, o sea, muchas mujeres cada vez están poniendo más en la mesa la posibilidad incluso de reconocer que no tienen las condiciones económicas, las condiciones quizá como en algún momento lo pensaron, ¿no? O lo idealizaron. Condiciones psicológicas. Y por supuesto. Esa vocación de servir, porque sí, no cualquiera la tiene. Exacto, el deseo, la disposición de sacrificar cosas. Y ahí es donde viene este malestar que dices, ¿no? Insisto, no solo hay estigma, sino hay mucha violencia hacia quien se atreve a decir cosas que atentan contra todo este sistema. Entonces, efectivamente, incluso por mucho tiempo la depresión postparto se negaba en un sentido clínico o profesional, porque parecía que estábamos hablando de un monstruo, o sea, de una mujer que algo tenía en la cabeza, por supuesto. y esos términos, ¿no? Desnaturalizada, Mala etcétera. madre. Así es, que estaba yendo en contra de lo que cualquier mujer desearía. Pero y que no. continúe, porque tú puedes ver una mujer deprimida y parte de las cosas que le dicen, pero mira, tienes 2 hijos hermosos. Y tú, pues, a ver, ese es el tengo un problema. proceso de depresión que es personal, Sí, único claro. y exclusivo. Claro. Y los niños, pues no son antidepresivos, ¿no? Sí, exacto. De hecho, eso también es importante. Hay mujeres que propositivamente, desde el reconocimiento de sus propias condiciones psíquicas, emocionales, de su historia, no quieren repetir, por ejemplo, los procesos que vivieron o no sienten que puedan sostener, dado sus propios procesos y malestares, el estar cuidando otra vida que, como decías, es eso, no nada más es tener el paquete Sí, y qué ya, bonito, ¿no? y te tomo fotitos. Claro, sí. es muy retador y vivimos en contextos Y muy bien admirable, difíciles. muy admirable quien lo hace. Y de hecho, te decía que hay una crisis en Latinoamérica y lo que cada vez se pone más en la mesa es que esta idea de que la educación y el cuidado de las personas tendría que ser solo sostenido por las familias, no alcanza hoy. Casi nos vamos a tener que ir. No quisiera dejar pasar un tema, Tania, contigo. Las madres arrepentidas les cuesta mucho trabajo poder decirlo en voz alta porque dicen, a ver, es que sí amo a mi hijo, Sí. no lo voy a cambiar, pero si pudiera volver a vivir, no tomaría la maternidad como un camino. Hay un libro, de hecho, que se llama Madres Arrepentidas. Así es. ¿Qué hacer si estás en esa posición? O sea, si estás viéndonos y tienes que estar sonriendo perpetuamente en tu casa y diciendo que eres feliz con tus hijos cuando en realidad físicamente no lo sientes. Claro, yo quisiera decirles a todas estas mujeres que eligieron no ser madres, a quienes lo viven con arrepentimiento y a quienes no, todo este proceso implica a veces deseos contradictorios y es muy difícil. O sea, el querer o el tener hijos conlleva retos también, nos retan un montón de cosas y tiene todo lugar y es completamente válido el que a veces podamos vivir estos desencuentros, que haya un cansancio y no hablo solamente físico, sino mental o emocional, porque además, si la carga sigue estando sobre todo en nosotras, de veras, se vuelve mucho más difícil. Entonces, lo que yo les diría es poder dar lugar, reconocer esas emociones, reconocer esos sentimientos, reconocer que es parte de un proceso, o sea, que no tiene nada anormal o patológico, Que ¿no? todas lo sienten, Que pocas todas lo dicen. Exactamente, y que volvemos a lo mismo. No se dice porque muchas veces, en lugar de tener apoyo, lo que vas a tener es mucho más estigma, violencia y hasta Entonces, reclamo. otro tema importante, Tania. Entonces, si uno es alguien que está alrededor de esta madre, ¿por qué esa facilidad para juzgar? O sea, en lugar de decir, ¿cómo puedes ser infeliz si tienes todo lo que alguien quisiera? ¿Cómo debe ser en la aproximación? ¿Cómo comprender estas situaciones? Pues mira, el reto para todas las personas debería ser justamente reconocer que estos estereotipos e ideas que se han construido sobre qué tendrían que hacer las personas por su género, ya, digamos, ya se quedó atrás, ¿no? O sea, hoy no se sostiene porque son demasiadas las transformaciones y los retos y por lo que vivimos. Y por lo tanto, frente a estas mujeres que pueden vivirse en estos sentimientos contradictorios y quienes no, la idea es estar para apoyar, ¿no? Para construir, para sostener, no para juzgar, porque al final ya sabemos esto, ¿no? Que puede ser como
farol de la calle, oscuridad de tu No, casa. y que es entonces, tan fácil juzgar claro, y señalar, claro. y estamos tan acostumbrados. Pero hay Eso nos ha muchos convertido retos. en racistas, homofóbicos, Claro, en todo. hay muchos retos en términos de cuidar. Los hijos y las hijas pueden enfrentar, aunado a eso, procesos de discapacidad, procesos en el aprendizaje, en la conducta, muchas situaciones que de verdad lo que más requerimos es apoyarnos. A mí me gusta mucho lo que ahora pasa sobre la colectividad, plantear este apoyo Sororidad. colectivo. Pues sí, no solo la sororidad, que me parece muy importante por esta dimensión política que tiene de escucharnos, apoyarnos, pero además muchas jóvenes ahora plantean la idea de hacer como, voy a decir así, como manada, ¿no? Como poder repartir ese cuidado que es tan pesado, tan difícil, tan demandante y que en mi experiencia investigando no concluye en los primeros años de vida, ¿sabes? O sea, puede estar ahí permanentemente y vienen sentimientos como culpa, como el sentir que no has terminado de dar lo suficiente, Claro. que lo que pase con tus hijos o hijas es tu culpa. Y Siempre. eso hay que trabajarlo. Nos vamos, Tania, pero muchísimas gracias. Al contrario. Ha sido muy explicativo. Si ustedes sienten eso, busquen ayuda, no están solas. La mayoría lo siente. Y sobre todo esas madres que están solas y que hacen el papel de proveedor y cuidadora. Así es. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 9. Se queda con Pantalla de Cristal. Gracias, Tania. Al contrario, Kimberly, gracias a tu audiencia. Buenas Gracias. noches a todas, todos.